En esta ocasión vamos a comenzar a ver cómo trabajamos con Excel y para ello, bueno, primero vamos a ingresar. Voy a entrar a Excel y a diferencia de lo que es trabajar con un procesador de textos en el cual los archivos se conocían como documentos, en este caso para Excel los vamos a identificar como libros. Cada libro que se aperture y no le demos un nombre, llevará un consecutivo de libro 1, libro 2, libro 3 y así hasta el libro que nosotros deseamos abrir. En el caso de Excel, se conoce como una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo generalmente está compuesta por columnas y por renglones. Las columnas en el caso de Excel son identificadas por una letra que comienza desde la A hasta la Z. Una vez que termina la columna Z, empieza a hacer una combinación entre la primera letra y nuevamente el abecedario, de tal manera que tendríamos la columna AA, la columna AB, la columna AC y así sucesivamente hasta llegar a la columna AZ. Luego empezaría con la letra B, BA hasta la BZ y así consecutivamente con las demás letras del abecedario. En el caso de los renglones, los vamos a identificar por un número. Y así pues encontraríamos una infinidad de renglones. Cabe mencionar que la capacidad de Excel va a depender mucho en relación a la memoria RAM que tenga la máquina. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en versiones anteriores, Excel soportaba 16,000 y fracción filas. Pero si nosotros cargábamos información que cada columna tenía, por así decir, 400 caracteres, pues no es la misma capacidad que necesita haga que una columna tenga capturado un 0 o un valor de texto de una sola posición. Entonces, en aquellos casos se daba la situación de que a pesar de que Excel nos ofertara trabajar con 16,000 y fracción filas, pues si la información que nosotros comenzábamos a cargar era sustanciosa, pues a lo mejor no íbamos a llegar a las 16,000 filas, a lo mejor llegábamos a las 10,000, a las 8,000, dependiendo la información que se capturara en cada una de las columnas. Al igual que el procesador de textos o todos los paquetes de Office, tenemos nuevamente nuestra cinta de opciones con las fichas más principales a trabajar. La de archivo, bueno, pues con todas las opciones que involucran las operaciones de archivo. La de inicio, la cual tiene pues nuestra barra estándar, por así decir, todo lo que implica formatos básicos sobre la hoja de Excel. La de insertar, en la cual pues vamos a insertar imágenes, gráficos, hipervínculos y algunos otros elementos propios de Excel, diseño de página, márgenes, orientación, áreas de impresión, etcétera, y así sucesivamente. Una de las fichas más características de Excel y que se van a estar trabajando bastante, pues es la ficha de fórmulas y la ficha de datos, ya que estas son las que principalmente son hechas para lo que viene siendo nuestra hoja de Excel. Vamos a comenzar a ver algunos manejos de formatos. Entonces voy a empezar a capturar aquí información. Voy a poner información de alumnos. Alumno. Vamos a poner una materia, no sé, español, historia universal, computación básica. Ahora, si se fijan aquí, al momento de capturar, al inicio Excel mantiene un ancho de columna preestablecido. Por ejemplo, aquí es historia universal y no se alcanza a vislumbrar. En esta parte de arriba tenemos lo que se conoce como barra de fórmulas. Aquí vamos a estar viendo exactamente lo que está capturado en cada una de nuestras celdas. De este lado nos va a indicar exactamente la referencia de la celda donde estamos posicionados. ¿Qué es una referencia de celda? Bueno, una referencia de celda vendría siendo el nombre que se le va a dar a una celda en particular y que está conformado por la intersección de la columna con la fila, de tal manera que aquí, por ejemplo, el texto Historia Universal está en la referencia de celda AO3.
Si yo muevo mi celda para acá, cada vez que este cursor o este remarco se posiciona en alguna celda en específico, la vamos a conocer como celda activa. En este caso, mi celda activa está en AS6. Ahorita la tengo, la celda activa, en AP11. Entonces, cuando yo aquí tengo textos y no es suficiente el espacio, aquí en la parte superior de la columna, voy a colocar mi mouse que su apuntador cambie como a una cruz y voy a dar un doble clic rápido. ¿Qué es lo que hace este doble clic rápido? Pues ajustar el ancho de la columna al máximo contenido que se esté visualizando. Si yo quiero todavía ampliar más sin importar el ancho de columna, pues lo único que hago es que vuelvo a posicionarme en el borde derecho de la columna y arrastro el mouse de tal manera que se amplíe el ancho de la columna. Voy a darle aquí deshacer. Y bueno, entonces aquí tenemos estos 4 elementos y ahorita entonces vimos lo que vendría siendo los elementos básicos de mi hoja de Excel o mi hoja de cálculo, que vendrían siendo columnas, renglones y un poquito qué sucede cuando yo capturo texto de este tipo.